recordáis, comentamos en el último directo que el contexto del mercado ahora mismo es este. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que hemos pasado de un contexto tendencial alcista a un contexto lateral. Un contexto en el que el mercado se está moviendo, está rotando continuamente entre esos límites. En este punto, ¿qué tenemos? En este punto lo que tenemos debería ser buscar, como ya comenté en el último directo, una operativa de rango. Es que no ha cambiado absolutamente nada. Una operativa donde favoreceremos la reversión alcista al alcanzar los mínimos y favoreceremos la reversión bajista al alcanzar los máximos. Esa es la estrategia que bajo este contexto deberíamos aplicar, ni más ni menos. Gráfico diario, contexto lateral, estructura incipiente desarrollándose, construyéndose la causa de su siguiente movimiento. El plan de ataque, el plan estratégico pasaría por esperar al precio en esos niveles y sobre ellos favorecer la rotación, favorecer el giro hacia el lado opuesto. Dado que estamos muy próximos a los niveles, al mínimo de la estructura, a esta zona de liquidez que se ha creado aquí, me parecería muy improbable que el mercado vaya para arriba sin primero sacudir estos niveles. Aquí nos metemos en la parafernalia de esas herramientas que analizan la liquidez oculta, que analizan el level 2, que analizan las liquidaciones y todo eso. Mira, yo sin ver, estoy seguro, sin ver absolutamente ninguna de esas herramientas, estoy seguro que aquí hay liquidez. Vale, que en esta zona de los 25, 24, 23, toda esta zona, 23, 500, 24, 500, hay liquidez. Vale, estoy seguro. ¿Por qué? Porque eso no viene de ahora. El tema de las liquidaciones, de la liquidez, etcétera, de análisis al final de ese flujo de órdenes pendientes de ejecutar, eso viene muy atrás. Pasa que ahora se ha puesto un poquito más de moda con respecto, por la aparición, ¿no? Sobre todo del mercado de criptomonedas, pero viene de muy atrás. Entonces, el contexto operativo en el medio plazo es esta estructura lateral. Vamos a favorecer reversiones en mínimos y en máximos y dado que el precio se encuentra en este punto, si yo fuera operador intradiario, pues podría favorecer, ¿por qué no?, la posibilidad de que el mercado vaya a sacudirme esta zona de aquí, esta zona de liquidez, para generar este movimiento. ¿Ves un poco aunando el contexto que te da el mercado en el medio plazo y en el corto plazo? Ese contexto, ese mapa de ruta que nos ofrece la metodología Wyckoff, nos ofrece, pues, en definitiva, este planteamiento de escenarios, en el que conjugamos marcos temporales superiores con inferiores, en el que conjugamos estructuras pequeñas, como es esta, con estructuras mayores. ¿Vale? Entonces, operador intradiario, esté operando gráficos horarios o de minutos, posiblemente debería tener que estar trabajando con esta estructura inferior y como el contexto del corto plazo es favorecer un movimiento hacia esos mínimos de la estructura, el escenario completamente ideal y genuino sería esperar una sacudida a esta zona donde posiblemente, y ya os antecedo, haya liquidez también ahí. Si os vais a un software de estos de que no se identifica la liquidez o las liquidaciones, que son cosas distintas, pero que para el caso es lo mismo, buscaríamos esas liquidaciones o esa liquidez que se encuentra en esos máximos para generar este movimiento que posiblemente vaya a buscar pues, los mínimos, sin saber, evidentemente, en qué punto se parará, ¿vale? Si generará ese movimiento o si, por el contrario, irá para aquí, a este nodo de volumen y empezará a cotizar ahí, ¿vale? Eso ya será un escenario que deberemos plantear las próximas semanas en caso de que llegue ese movimiento. Espero que os haya quedado más o menos claro la posición, esa conjugación que hacemos de estructuras de corto o medio plazo, como entiendo que es la manera ideal y óptima de plantear los escenarios más robustos. Hemos liberado este último contenido de Volume Profile, cosa que yo pensaba que iba a ser bastante más ligero, se me ha ido bastante pues eso, de duración, ¿no? Hemos empezado a meterle, como no sé hacer algo a medias o a medias tintas, empezó a meter el curso como si fuera algo independiente y se ha hecho bastante largo, pero bueno, lo agradeceréis porque la verdad que bajo mi punto de vista es un contenido muy bueno, ¿vale? Empezamos desde cero y abordamos todo lo necesario para convertirte realmente en un experto de lo que es el Volume Profile, la aplicación, el análisis de esa información objetiva que nos plantea el Volume Profile. Y bueno, si os interesa, estoy seguro que no vais a encontrar nada más potente en el mercado que esta información, este curso sobre Volume Profile. Eso os lo digo.